Buenos días, espectadores presentes. El día de hoy, mi compañera Daniela Anacleto. y quien les habla, Xiomara Cubías, tendremos una conversación en modo de podcast sobre el documental La Revolución en la Tierra, que habla un poco sobre lo que fue el gobierno de Belaúnde Terry, el ingreso de Velasco y la reforma agraria, ¿no? Entonces, para empezar, contextualicemos el tema. El gobierno de Velasco y por qué se realizó la reforma agraria. ¿Cuáles fueron sus características, Daniela? Ok, para empezar, todo este tema empezó con el gobierno de Belaúnde, quien fue reemplazado por un golpe de estado de Velasco, y cómo es que él llega al poder. Hace mucho tiempo se quería retirar una refinería del Perú, la cual era americana, una empresa americana llamada International Petroleum Company, la cual tenía como refinería aquí en el Perú, en Piura, llamada Vegas y Pariñas, la cual extraía muchísimo petróleo sin deberle nada al Perú, ¿no? Gratis, por así decirlo, ¿no? Para que nos puedan entender nuestros espectadores. De esta manera fue que la multitud, los pobladores, los peruanos estaban molestos ya que esta refinería no pagaba ningún tipo de impuesto ni nada por el estilo del gobierno. Es por eso que Belaúnde, cuando llega al poder, él decide hacer o llegar a buenos términos con esta refinería. Sin embargo, se llega a estos términos y luego se pierde una página, la famosísima página 11, en la cual también se habla en este documental, la cual se perdió de la faz de la tierra, y fue que Velasco tomó eso como una excusa para llegar al poder. Se hace golpe de Estado, Velasco llega al poder, y es ahí donde empieza todo este tema de la reforma agraria, etcétera, ¿no? Esa es la razón por la cual Velasco entró. En realidad se dice que esta página 11 fue un mito. Sin embargo, también se comenta que Velasco entra para evitar que al poder entre un personaje del APRA. Y la reforma agraria es la repartición de las tierras a los trabajadores, ¿no? A Ujú. la clase trabajadora, para evitar el gamonalismo y la servidumbre. Claro, la reforma agraria básicamente lo que hizo fue expropiar los terrenos de los dueños que las tenían, ¿no? Que básicamente tenían a los campesinos como esclavos. A ellos no se les brindaba una remuneración física con dinero, simplemente se les permitía arar una porción de las tierras de los dueños y cosechar alimentos para de eso poder sobrevivir. También mencionar que ¿Por qué fue, por qué se dice que fue un fracaso la reforma agraria? La forma en la que se repartieron las tierras no fue selectiva. Es decir, no se investigó en qué situación estaban las tierras y los dueños antes de repartirlas a los demás. Habían tierras que eran trabajadas por negocios familiares que no esclavizaban absolutamente a nadie, pero igual se les expropió sus tierras. Y del mismo modo, no se investigaba la situación de la tierra, no se investigaba la situación del campesino antes de entregársela. Si bien algunos la recibían porque era su deber, ¿no? Porque ellos la trabajaban, algunos también simplemente la estaban reclamando porque tenían a sus padres, a sus abuelos que eran dueños de, ¿no? Entonces, eso era lo que buscaba, visibilizar al campesino y hacer que sea un ciudadano decente que trabaje y consiga una remuneración adecuada a lo que él hacía, ¿no? A las horas que era explotado. Claro, sin embargo, no se vieron los problemas que esta reforma agraria ocasionaría a largo plazo, ¿no? Y desde sí empezamos con un pie izquierdo, ya que el gobierno de Velasco fue un gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, Claro. desde ahí empezamos mal. Esas Eh, fueron las características de la reforma agraria. En realidad, yo no comparto la misma opinión. Lea, para mí la mm, reforma agraria no me parece. también, Y tiene mucha razón que las tierras son de quien las trabaja, ujú. debe haber alguien que las comande, ¿no? Y quien dirija, un líder, ¿no? Porque para eso hay personas especializadas, ¿no? Y lo que pasó fue que al repartirse estas tierras, había personas, bueno, fueron propietarios y no sabían cómo manejarlo. Y eso fue en realidad el problema, ya que a largo plazo hubieron problemas económicos y se destabilizó el país totalmente. Claro, agregando dos ideas más a esto de la reforma agraria. Para empezar, esta reforma no es una idea que se le ocurrió a Velasco de un día para otro.
es una reforma agraria, la reforma agraria fue pedida por los campesinos y los marginados décadas atrás. En realidad, Belaúnde también estaba en conversaciones para poder realizarla, pero nunca se concretó. Es ahí donde Velasco, acompañado del miedo o en busca de prevenir que las clases trabajadoras se rebelen contra el gobierno, porque ya veían que la reforma funcionaba en otros países, entonces estaban desesperados porque funcionara acá también y no veían respuesta. Entonces, lo que Velasco hizo fue, antes de que se rebelen contra mí, yo voy a crear la revolución, ¿no? Para evitar conflictos y para evitar mayor daño al interior del país. Y agregar también que, si bien eran perjudicados los campesinos varones, más que nada las mujeres también. Ellas trabajaban de la misma manera, eran explotadas de la misma manera, usaban los mismos materiales, las mismas horas de trabajo todos los días. Sin embargo, las tierras se brindaban al padre de familia, ¿no? La cabeza de la casa. Y ellas nuevamente eran doblemente marginadas, ¿no? Por ser campesinas y por ser mujeres. Esto es una idea que recopilé de un foro de gente que mostraba sus ideas porque ellos lo vivieron, ¿no? Y hablando de gente que lo ha vivido, ¿por qué no continuamos con la pregunta 2, que más nos hace un análisis del documental? ¿Cuáles son las ideas principales que nos quiere transmitir? Daniela, ¿qué opinas? A ver, a mí se me quedó mucho una escena de este documental en el cual el propietario de una hacienda le decía a su trabajador, ¿tú sabes silbar? ¿Tú viste esa parte, Xiomara? ¿Tú sabes silbar? Claro, sí, sí me Yo acuerdo. dije, ¿qué? ¿Por qué silbar? O sea, ¿qué tiene que ver? Y luego me puse a razonar porque era quienes, los trabajadores, que imagino muertos de hambre, lo único que Claro, buscaban saciar su hambre era coger la fruta, ¿no? Los frutos de estas mismas haciendas. Y los hacían silbar justamente para que no comieran. exacto. Y comentaban, si tú no escuchas o si alguien para de silbar, lo despides inmediatamente. Ujú. Porque qué era que se estaba comiendo la fruta, etcétera, ¿no? En realidad me hizo razonar y pensar de la situación, la precariedad que se vivía en esos momentos, ¿no? El Exacto. esclavismo, porque en realidad fue un esclavismo. Claro, a lo que íbamos con esta idea es que el documental nos muestra bastante casos personales de nietos, descendencia, ¿no? De gente que lo ha vivido. Y de esta manera nos quiere mostrar una perspectiva de qué sufría realmente el marginado, el campesino, el ignorado, en oposición a el sufrimiento que tuvieron también los propietarios, ¿no? Porque a ellos se le retiraron sus tierras injustamente de alguna manera, a algunos, a otros con derecho, ¿no? Pero mostrar esa perspectiva de cuál fue la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Por qué era tan solicitada la reforma y qué sufrieron realmente eh, la clase trabajadora? También, Claro, ujú. No, dime, este continúa. documental, ay, gracias. Este documental tiene más una visión de mismo trabajador, ¿no? No de la clase alta, sino de la clase trabajadora. Ujú. Y bueno, mencionando un poco de casos, yo personalmente no conozco algún familiar que haya sido directamente afectado, pero sí tengo un abuelo que se le interesa mucho la política y me comentó un poco sobre lo que él pensaba del gobierno de Velasco. Para él fue un rotundo fracaso. ¿Por qué? Porque él considera que las tierras expropiadas, en teoría no era la peor idea, pero la ejecución fue malísima, según él, porque se le brindó la tierra a campesinos que no tenían conocimiento de cómo gestionarlas, para que al final, según su perspectiva de él, las tierras sean desperdiciadas. ¿Y qué fue lo que pasó? Después de la reforma agraria, en vez de aportar positivamente al sector agrícola, aportábamos negativamente. Entonces, el objetivo se perdió en el camino por completo. Así es, yo personalmente sí tengo bueno, mi familia se vio afectada, ya que mi bisabuelo tenía terrenos muy grandes y cuando llega este gobierno este gobierno de Velasco, se repartieron, como tal cual se dijo, la reforma agraria, se repartieron las tierras, ¿no? Y mi bisabuelo tuvo muchísimos hijos y bueno, le repartieron las parcelas a cada uno. Entonces, ahora viven uno detrás del otro, así seguiditos, ¿no? Y sí, es algo gracioso, pero en realidad me imagino la desesperación en el momento Claro, de, de definitivamente. querer dividir, ¿no? O sea, tu tierra, o sea, tu trabajo y todo lo demás, o sea, por las puras, ¿no? Ahora va a ser regalado a alguien más. Y bueno, ahora, como comentas, no fue parcial.
en realidad que haciendas trabajadas por la misma familia también fueron repartidas por esta reforma agraria. Yo recuerdo y haber escuchado que mi abuela hablaba mucho de los peones, los peones, los peones, los peones. Entonces me Sí, imagino que exacto. pueden haber tenido peones en esa época, no sé, la verdad. Sí, eso fue No, no algo he también, preguntado, claro, que mi abuela, pero no sé, qué extraño. sí, la Qué verdad. diferentes épocas. Ujú. Bueno, y también para mencionar un punto más de lo que fue el gobierno de Velasco y lo que se menciona en el documental, el gobierno de Velasco no simplemente fue la reforma agraria, ¿no? En realidad, en su mensaje a la nación, él dice que uno de sus proyectos o de sus objetivos es eliminar el subdesarrollo o salir de esta, ¿no? De esta situación de subdesarrollo que teníamos en el Perú, ¿no? Desarrollarnos como país. Es por eso que él también hace una reforma educativa a la par que la reforma agraria, donde él expropia también instituciones educativas, pero también reconoce al quechua como lengua oficial. Y es desde ahí que en los colegios se empieza a enseñar quechua para que la gente que vivía, ¿no? Desde su burbuja privilegiada, que no conocía que había gente marginada, gente esclavizada, ignorada, los cholos, los campesinos, como se les decía, para que conozcan. Y de esta manera llegamos a un punto o marcamos un antes y un después de lo que fue el Perú. El conocimiento o la visibilización de las poblaciones marginadas, lo que hizo Velasco y el después, ¿no? La eliminación o la abolición de la esclavitud, de cierta manera, porque tampoco estamos completamente libres, ¿no? Aún vemos estos casos. Lo que nos lleva a la pregunta 3, que nos habla sobre la vigencia de la reforma agraria en el Perú. ¿Por qué sigue vigente el tema de la reforma agraria? ¿Por qué crees que todavía es relevante? ¿Por qué sigue vigente? Yo la verdad, bueno, esto creo involucra el tema actual, ¿no? Porque en realidad si nos damos cuenta, estamos viviendo exactamente lo mismo que hace muchísimos años atrás lo estamos viviendo nosotros, ¿no? Y estamos a un pelito de salvarnos, de ver nuestro futuro incierto Claro. en realidad. Y bueno, en el caso, por ejemplo, se, hay esa propuesta, ¿no? De una reforma agraria. Si bien no está dicha con todas sus letras, está disfrazada por otro tipo de propuestas, ¿no? Como la expropiación de tierras, etcétera. Siento yo que es una manera de poder enganchar a la gente, a tener más seguidores, etcétera, ¿no? Porque sí se ha visto anteriormente que es un plan de gobierno, de repente una idea que no ha funcionado, Ujú. ¿por qué funcionaría ahora? Claro. Yo creo que sigue vigente en realidad por un tema de conseguir, conseguir personas, ¿no? Que voten por ti, etcétera. Mm, tenemos a dos partidos que conocemos comunistas, el de Verónica, que fue en la primera vuelta, y ahora el de Pedro. Ambos, sinceramente, sí han mencionado la idea de una segunda reforma agraria. ¿Por qué? Porque el campesino aún se siente ignorado, se siente completamente vulnerado, explotado. Entonces, vemos a Pedro Castillo que utiliza un eslogan o una idea similar a la que tenía Velasco en ese tiempo, ¿no? Visibilizar al pueblo, incluirlos, hacerlos parte de la sociedad. Es por eso que él menciona, ¿no? Que la reforma agraria también es una posible idea. Ahora bien, no estamos en el Perú ideal en el que esto funcionaría. Para mí, en teoría, la reforma agraria es una idea viable en un mundo ideal, pero ahora cuando tenemos lo presentamos de esta manera sin saber bien cuáles serían las consecuencias en el Perú actual o con qué debería ir acompañado, que considero que la reforma agraria debe ser eh, aplicada siempre y cuando sea acompañada de una educación al campesino para que de nuevo no se sienta que se desperdicien estas tierras, ¿no? ¿Cómo brindarle tanto poder a una persona que ni siquiera sabe por dónde empezar a gestionarla? Exacto. Y eso fue lo que ocasionó en realidad la desestabilidad en el Perú y los problemas económicos, ¿no? Se le dieron tierras a personas que no sabían manejarlas, Ujú, que no sabían administrarlas, no sabían venderlas, ¿no? Y claro. bueno, a ver, viéndola de ambas partes, ¿no? Del propietario y de la clase trabajadora, del trabajador, de quien obra la tierra. El propietario le va a parecer muy injusto dar las tierras, ¿no? Que le quiten la mitad de lo que él tiene, que ha trabajado y por lo que ha trabajado y hasta ha sudado, ¿no me entiendes? Y Claro. por el lado del trabajador, supongo que le parecerá la mejor idea, ¿no? Sin embargo, no es la idea solamente de complacerlo, toma tus tierras, sé feliz. Ujú. En Es un realidad plan eso mucho más traería más elaborado. problemas.
traería más problemas porque no es solamente las tierras, sino hay que tener un manejo, hay una administración detrás de eso, nada más. Exacto, Que concuerdo. si realmente se hace eso ahora, en estos momentos, sería una pesadilla. Sí, un desastre. Pero, a ver, pensemos, ¿por qué creemos que Castillo cree, o bueno, quiere implementar la reforma agraria? Ah, no sé si te enteraste, estuvo en las noticias, fue una noticia muy fuerte. Hubieron huelgas agrícolas En Ica, hace poco en Ica. ¿Por qué? Porque ellos sentían, bueno, sabían que su trabajo no era remunerado de la manera correcta. Imagínate trabajar 12 horas al día, de 10 a 12 horas al día, y te esclavismo, paguen de sí, 24 a 24 a 36 soles, no tienes horario de refrigerio, no tienes notificaciones, no tienes descanso, trabajas como se dice, como una mula todos los días del año. eh, Ellos sienten que se está repitiendo la historia, ¿no? Entonces, claro. claro, es por eso que es un tema que todavía se habla, es por eso que lo incluyen también en sus planes de gobierno, ¿no? La ayuda al sector agropecuario. Claro, y en este caso del señor Castillo, en realidad, este señor tiene bastante apego con la multitud, ya que si vemos, es la multitud quien reclama estos derechos, ¿no? Porque, a ver, estas personas necesitan y su trabajo debería ser remunerado de la mejor manera, ya que sin ellos no comemos. Esa es la verdad. Exacto, claro. Es la verdad. Y lo que reclaman es justo, es lo justo. Sin embargo, una reforma agraria, a mi parecer, no Ujú. funcionaría. No es solamente Específicamente, darles y ya, específicamente la como manera ellos en la que se pensarán, supongo. plantean. La reforma necesita mucho pensar, mucho más trasfondo que simplemente expropiar las tierras. Y es algo que ningún candidato está haciendo en el momento. Entonces, aplicarlas de esta manera tan apresurada y sin pensarlo mucho no va a ser beneficioso. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que básicamente no, ¿cuál sería el futuro de la agricultura? Si es que en caso se aplica o no se aplica la reforma agraria. ¿Cuál crees que sería el futuro? Bueno, para empezar, yo creo que hay dos sectores que deben tomarse en cuenta. El sector de las empresas pequeñas, de los propietarios de esas empresas que trabajan las tierras o que contratan a los trabajadores. Em, si bien son las empresas grandes, ¿no? Las industrias gigantescas que explotan al trabajador, también hay empresas pequeñas que no tienen las posibilidades de aumentarles el sueldo porque no tienen los recursos. Es simplemente falta de apoyo del gobierno para que estas empresas em, sean o laboren de la mejor manera. Si bien es un tema que, como comenté, se está hablando en los debates, no se le brinda la atención adecuada. Entonces, ¿cómo esperamos que le suban el sueldo a los trabajadores si la empresa no, o sea, no tiene de dónde? Y más con estas propuestas súper alocadas, súper extrañas de no más impuestos, expropiación. Claro. Sería fatal en realidad. Y bueno, regresando un poquito al tema de Velasco, en su gobierno me pareció algo interesante en realidad, que ya lo habíamos comentado antes nosotras conversando, y llegamos a un acuerdo que en realidad nos gustó, que se creó el Ministerio de Pesquería, cosa que Claro. ahora es una propuesta del partido de la señora Keiko Fujimori. Es una propuesta, ¿no? De volver a implementarlo y en realidad, bueno, ella desea implementarlo ya que es a pedido del público, ¿no? A pedido de los pescadores. Es un Me sector pareció, es un sector grande que requiere de gestión más personalizada. Vivimos en un país donde los ministerios agrupan sectores que necesitan un ministerio individual porque la gestión, por ejemplo, del turismo, que somos parte del MINCETUR, pero no del ministerio, que se enfoque en el turismo específicamente, ¿no? Ministerio del Comercio Exterior y Turismo. ujú, Es otro ejemplo, ¿no? Que vemos, se necesita crear un ministerio para, para la pesquería, porque como comenté, la gestión que se necesita es más especializada. Ahora, también, algo que se comentó en el gobierno de Velasco y que se vuelve a comentar, la implementación de tecnología eh, en, en el sector de la agricultura. ¿Por qué ellos siguen siendo explotados si es que tenemos la posibilidad de traer maquinaria que apoye? Porque no puede ser posible que desde los años 70 hasta ahora sigamos en las mismas condiciones.
Fue un gobierno estatista el de Velasco, Claro, y el cual definitivamente, no permitió, claro, estas maquinarias no son fabricadas, mucho menos creadas ni imaginadas en el Perú, en obviamente. realidad son máquinas traídas del exterior. Entonces, en ese momento, en los años 70 no hubo forma de traerlos porque no se podía, ¿no? Se cortó toda relación con cualquier empresa del extranjero. Ujú, Entonces no pudo traérselas, e imagínense ahora con un gobierno comunista que claro. desea expropiar y tampoco desea relaciones con empresas internacionales extranjeras, pucha, sería un desastre también. O sea, no hubiera ni tampoco se implementaría ni se mejoraría este ámbito de la tecnología, ¿no? Ujú. Bueno, entonces yo creo que para mí, en conclusión, personalmente, la reforma agraria para mí, en teoría es una buena idea. Simplemente no tenemos el candidato ideal para poner en ejecución, un candidato que le dé el tiempo, ¿no? De elaborarla. Y porque hemos visto en años anteriores, por ejemplo, en los años 70, había Ujú. países en los que funcionaban. ¿Por qué? ¿Por qué sí puede funcionar en algunos países y acá no? Es porque no tenemos a alguien que lo gestione de la manera correcta en que nos traiga un beneficio. Claro, y sobre todo, la raíz es la educación. Si una Exacto. reforma se genera con educación y un campesino sepa administrar estas empresas, estos fondos, estas haciendas, pucha, sería increíble, ¿no? Ujú. Pero yo no soy el líder, yo no comparto Exacto. yo no comparto en realidad la reforma agraria porque la educación para estas personas de la clase trabajadora, pucha, ¿de aquí a cuántos años? Tienes razón. O sea, con un Concuerdo. gobierno y un Estado eficiente se lograría, pero no hay ni aquí ni en 10 años, en realidad yo no creo que haya un gobierno así, ¿no? Y qué es Entonces, más, ¿qué nos deparará el futuro claro, en creo que ese estamos de acuerdo en que se necesita implementar o apoyar al sector de la educación, implementar tecnología, no solamente en el sector agropecuario, ¿no? En varios rubros que se necesita ya implementar tecnología más avanzada para desarrollarnos. Y bueno, básicamente dejar de marginar a los trabajadores que nos dan de comer día a día, ¿no? Hacer entrar en conciencia que ellos trabajan como mulas para que nosotros podamos tener algo que llevarnos a la boca y las condiciones en las que viven y trabajan no son las adecuadas. y pagarles lo justo, Exacto, claro. que su trabajo sea remunerado, ¿no? En base al esfuerzo. Ujú. Y bueno, creo que ese sería todo hasta acá. Espero que hayan disfrutado de nuestras ideas. De repente comparten algunas o discrepan con otras. Nos gustaría que nos lo hagan saber y de repente compartirlo, ¿no? Para tener más comentarios y llegar a más gente para saber qué opinan de esto, ¿no? Muchas gracias. Ujú. Fuimos Daniela Anacleto y Xiomara Cubillas. Muchas gracias.